Muy buenas tardes, amigos. Estamos en la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz, en la cátedra número 114, y vamos a hablar sobre un tema que está en polémica actualmente, que es el tema económico. Soy René Martínez de Fundación Jubileo. Me acompañan los colegas investigadores Gustavo Rodríguez y Roger Cortés. Bueno, inicialmente vamos a comenzar mostrando algunos datos de la situación económica para así ir adentrando en el análisis, el debate y un poco de información y ponencias de los colegas que me acompañan. En principio, quiero mostrar lo que es la renta por hidrocarburos, la evolución de la renta por hidrocarburos, porque básicamente la dinámica económica de nuestro país de los últimos años, de las últimas 2 décadas en realidad, ha girado alrededor de la dinámica de los hidrocarburos, ¿no? Los hidrocarburos nos explican esta etapa conocida como la bonanza o el superciclo de las materias primas en el que el Estado ha tenido importantes ingresos y también nos explican la caída, la desaceleración y en parte el actual complicado momento que estamos viviendo en el país. Como ustedes pueden ver aquí, desde la creación del IDH, más la regalía y los buenos precios internacionales, en el país han llegado importantes recursos que han sido administrados por el Estado en sus diferentes niveles de gobierno, y esto a través del gasto e inversión ha dinamizado lo que es la economía. Esta bonanza se explica por justamente la extracción, exportación y los ingresos del sector hidrocarburos, por la creación del IDH y por mejores precios internacionales, pero también posteriormente esta caída y este momento ha sido resultado en parte de la caída de precios internacionales y actualmente también por los menores volúmenes de producción y exportación de hidrocarburos. Pero no solamente hemos tenido o tenemos actualmente una limitación en lo que es los recursos por hidrocarburos que han disminuido notablemente hasta un nuevo nivel, que es nuestra nueva realidad, sino también hemos registrado los últimos años una limitación en lo que son los recursos por impuestos. Los impuestos han crecido y crecen notablemente durante todo el periodo de bonanza hasta el año 2015. De ahí en adelante hay una leve disminución y un estancamiento. Claro que aquí se ve también una grada, que es el año de la pandemia, ¿no? Que se recaudan menores impuestos, hay unas diferentes medidas, además de lo que ha sido la paralización de actividades, está el tema de diferimiento de impuestos y demás. Luego una recuperación, pero no hemos recuperado a los niveles ni siquiera anteriores al 2015, ¿no? Estamos por debajo del año incluso 2014 en lo que son las previsiones de la recaudación tributaria para este año en el presupuesto 2023, ¿no? Entonces estamos con una limitación, con una doble limitación por el lado de los ingresos, la renta extractiva, IDH y regalías, que es la principal renta extractiva que recibe el Estado, y los ingresos tributarios, ¿no? Que no han recuperado, y esto nos muestra, esto es una expresión en realidad de lo que sucede con la economía, una economía que está en desaceleración ya por varios años, ¿no? En este marco, hemos tenido un crecimiento casi constante de lo que son los ingresos, o mejor dicho, los gastos corrientes. Estos han crecido notablemente, se han multiplicado varias veces durante todo el periodo de la bonanza, pero incluso después, cuando ya acaba la bonanza, siguen aumentando estos ingresos, esos gastos corrientes, mejor dicho, ¿no? Y hemos llegado a un monto en el presupuesto 2023 récord nuevamente de 144.000 millones de bolivianos como gastos corrientes. Entonces, en este escenario de ingresos limitados y gastos corrientes, tenemos lo que es el resultado fiscal. Tenemos que, eh, si bien los primeros años de la bonanza se registraba un superávit fiscal, ¿qué significa esto? Que tenemos más ingresos que gastos. Con los crecientes gastos corrientes principalmente, rápidamente hemos llegado nuevamente a un déficit fiscal. Acaba la bonanza y tenemos un profundo déficit fiscal
y lo preocupante es que además de profundo es un prolongado déficit fiscal que con el año 2023, de acuerdo a las previsiones del presupuesto, ya tendríamos 10 años consecutivos de un déficit fiscal y ahora profundo, ¿no? Esto ya es un tema muy complejo y pone en riesgo elementos como son la sostenibilidad y la estabilidad económica. El déficit generalmente se financia con lo que son recursos de crédito, con endeudamiento. Tenemos tanto la deuda externa como la deuda interna para financiar esta diferencia entre ingresos y gastos, para cubrir esta brecha que no está financiada con nuestras propias recaudaciones, ¿no? Entonces tenemos que la deuda externa ha crecido notablemente durante todo el periodo de bonanza, lamentablemente. Incluso cuando teníamos superávit, hemos contratado como país deuda externa y ha crecido. Y cuando acaba la bonanza, la deuda se dispara mucho más, ¿no? La deuda externa. Ya tenemos más de 13.000 millones de deuda externa contratada, de 2.200 millones que teníamos en el 2007, el nivel mínimo que habíamos logrado gracias a una condonación de la deuda, ¿no? De un programa de condonación que se había gestionado años anteriores y hemos saltado de 2.200 millones a más de 13.000 millones en la actualidad, ¿no? Solo hay datos hasta octubre del 2022, pero estamos por encima de los 13.000 millones de dólares, ¿no? Entonces nos hemos endeudado lamentablemente durante la bonanza y más aún después de acabada la bonanza nos hemos endeudado mucho más. Y aquí tenemos también lo que es la deuda interna, la deuda interna que se mantenía en un nivel casi que congelado durante muchos años, empieza a crecer nuevamente desde el año 2018, el año 2019 y mucho más el año de la pandemia con los créditos de emergencia, el año 2021 también siguen los créditos de liquidez y ha seguido aumentando, ¿no? Ya estos últimos créditos han hecho que la deuda interna muy rápidamente se multiplique de 31.000 millones de bolivianos el año 2017 a más de 110.000 millones de bolivianos en la actualidad. Esta deuda interna es la que contrata el Tesoro General y los últimos años principalmente de lo que es el Banco Central. Nos estamos endeudando el TGN para cubrir sus gastos de lo que es el Banco Central, ¿no? Esa es la situación fiscal por la que atravesamos y la deuda interna y externa sumadas ya hacen una deuda importante, ya están mostrándonos riesgos de posible insostenibilidad en adelante. Ese es un tema muy complejo que nos llama obviamente a discutir los problemas causantes, que es el profundo déficit fiscal. No solamente tenemos ese problema económico que arrastramos además muchos años, sino también tenemos otro problema macroeconómico que también lo estamos arrastrando por varios años y es el tema de las reservas internacionales. Las reservas que son los activos como divisas que administra el Banco Central, que habían crecido mucho durante todo el periodo de la bonanza, llegan a 15.000 millones de dólares en el año 2014, ¿no? Y esto es básicamente gracias a las importantes exportaciones de hidrocarburos que hace el país. De ahí en adelante comienza a caer, ¿no? Y aquí tenemos dos elementos. Uno, que cae la exportación de hidrocarburos en valor y también en volumen en los últimos años, pero por otro que tenemos un tipo de cambio congelado bajo el cual es más costoso producir productos bolivianos que lo que es comprar productos importados y contrabando. Es así que nuestra economía bajo este tipo de cambio congelado se ha inundado de importaciones y eso conlleva a una caída de reservas. ¿Por qué? Porque no importamos en bolivianos, sino en divisas y para mantener ese ritmo de importaciones constante hemos ido perdiendo nuestras reservas internacionales y hemos llegado ya a un nivel mínimo ya muy preocupante a febrero de este año de 3.500 millones de bolivianos. Estos son los dos principales desequilibrios macroeconómicos que el país arrastra por muchos años y ya nos están llevando a una situación de riesgo de insostenibilidad económica, ¿no? Yo aquí le voy a ceder la palabra al colega Gustavo Rodríguez. Gustavo, adelante, por favor. Gracias, René.
Buen día y un gusto saludar a Roger y a todas las personas que nos están viendo. Mira, lo que yo quisiera, a partir de los datos que tú has presentado, decir es que ¿cómo debería evaluarse una economía en la actualidad? En la actualidad una economía se evalúa o debería evaluarse en función de su relacionamiento internacional. Es decir, la economía es mundial por su esencia, por su contenido y es nacional solo por su forma. Es decir, que la economía mundial nos determina. Dicho de otra forma, por ejemplo, la calidad de vida, el desarrollo de un país, etcétera, etcétera, se mide de acuerdo a la mejor o peor inserción de su economía a la economía mundial. Y estos no son términos generales, también podemos ver esto desde el punto de vista individual. Todas las personas en Bolivia, de una o de otra forma, estamos relacionados con la economía mundial. Este mismo foro, por ejemplo, la computadora que usamos, la tecnología que estamos usando, los audífonos, el micrófono que utilizamos, son cosas que nos vienen de la economía mundial. Entonces, la forma de relacionarnos con la economía mundial no es otra ahora que el comercio mundial. Muy limitado debería el comercio mundial en realidad dar lugar a un proceso de integración, pero estamos en esa etapa, ¿no? Entonces, la economía mundial es muy determinante. Ahora, para relacionarte con la economía mundial, es importante el tipo de cambio, es decir, cómo se relaciona tu moneda con la divisa internacional. En este caso, nos guste o no nos guste, el dólar, ¿no? Y lo evidente es que los datos históricos, estadísticos, demuestran que países como Bolivia, con baja productividad, con poca tecnología, normalmente tienden a tener el tipo de cambio subvaluado, porque al tener el tipo de cambio subvaluado, es decir, depreciado, eso les permite entrar en mejores condiciones a la economía mundial. Dicho de otra forma, o como muchas personas ya lo han dicho, el tipo de cambio devaluado lo que hace es favorecer las exportaciones y perjudicar a las importaciones. Y viceversa, el tipo de cambio fijo, que es que se está aplicando desde el año 2008, sí, desde el año 2008 en el país, está favoreciendo más a las exportaciones que a a las importaciones que a las exportaciones. Entonces, ¿eso qué está haciendo? Lo que está haciendo y lo que ha hecho todo este tiempo es dañar nuestra inserción a la economía mundial. Antes, por ejemplo, éramos un país que poco, pero exportaba, por ejemplo, textiles. Hoy día no importamos nada. Antes, por ejemplo, algunos datos indican que el año 2006 el 65% de nuestra canasta familiar era importada. Hoy día los datos indican que estamos sobrepasando el 85% de que nuestra canasta familiar es importada, viendo de manera individual, ¿no? Entonces, eso no puede llamarse estabilidad económica y es un poco lo que a mí me molesta, ¿no? Todo el gobierno plantea que estabilidad económica es que el precio del dólar no varía, es que la inflación está un poquito bajita y se olvidan de lo esencial de la economía, que es insertarnos a la economía mundial siendo más productivos. Entonces, es un primer tema que quisiera dejar en claro aquí. Y lo otro es un poco analizar el poder de destrucción de la economía del tipo de cambio fijo. Hay estudios y planteamientos también, por ejemplo, Paul Krugman plantea que jugar con el tipo de cambio es adquirir una competitividad espúrea. Es cierto, pero Krugman está hablando desde su aula de la universidad, no está viendo en la práctica. En la práctica lo que hay que ver es que países como Bolivia tienen que aprovechar todos los instrumentos que tengan, todas las posibilidades que tengan para mejorar su inserción a la economía mundial. Y históricamente, por ejemplo, se puede ver eso con la política económica de China, hoy día con la de Brasil, con la de Perú, inclusive con la de Argentina, ¿no? Entonces, cuando no juegas de esta forma en la economía mundial, te va destruyendo tu aparato productivo. Lo otro, hay algunos estudios del Banco Central Boliviano que han argumentado de que un tipo de cambio subvaluado no mejoraría mucho nuestras exportaciones. Eso es parcialmente cierto. No tenemos un gran aparato productivo que sea capaz de competir fuertemente en la economía mundial. Pero
de lo que se trataba era no de cerrar esa puerta del comercio internacional, sino de mejorarlo, de abrirlo más, ¿no? Entonces, eso es lo que no se ha hecho. Y lo otro es que la verdad es que lo que hoy día estamos viviendo es, yo digo, una estabilidad económica fraudulenta. ¿Por qué fraudulenta? Porque las exportaciones que tenemos, por ejemplo, que son exportaciones, permíteme dejar aquí de lado la exportación de gas, por ejemplo, pero las exportaciones de soya, ¿no? Las exportaciones de minerales, etcétera, etcétera, son exportaciones subsidiadas. No es que seamos realmente competitivos en eso. Es decir, si estamos produciendo soya con combustible subsidiado, con un precio del diésel a menos de lo que podía, de lo que compramos, de lo que importamos diésel, lo que estamos haciendo es una exportación fraudulenta. En el momento en que eso caiga, van a también que tener que sufrir o ajustarse eso. Esa situación de exportaciones subsidiadas no es estabilidad desde ningún punto de vista. Lo otro, eh, el poder destructivo del tipo de cambio fijo ha hecho que nuestro país tienda, afinque su tendencia a exportar materias primas en bruto que, por ejemplo, diversificar y mejorar la calidad, por ejemplo, de nuestra capacidad de producción manufacturera o de producción de alimentos, etcétera, etcétera. Y lo otro es que nuestro Producto Interno Bruto, por ejemplo, evidentemente ha crecido. El gobierno utiliza como una de sus banderas esto. Y lamentablemente ese Producto Interno Bruto no ha crecido, no ha mejorado en calidad. Es decir, hemos comenzado, ha crecido en sectores como el financiero, en sectores como la administración pública, pero no precisamente y como debería crecer, por ejemplo, en manufactura, en agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nos muestra que la estabilidad económica que tanto alaba el gobierno ha sido una estabilidad económica engañosa, fraudulenta. Pero además, si vemos la situación desde el punto de vista socioeconómico, este tipo el tipo de cambio fijo y el modelo económico que está aplicando en Bolivia, lo que ha hecho es eh, súper beneficiar a las élites y a los grupos palacieros. Cuando digo élites, por ejemplo, la banca ha tenido utilidades estos últimos 15 años como nunca antes lo ha tenido. ¿Por qué? Porque ha recibido dinero barato, por ejemplo, del sistema de pensiones, ¿no? Y el modelo necesita que la tasa de interés, que el precio del dinero sea lo más bajo posible y ha hecho todos sus esfuerzos para mantenerlo así. Y la banca ha generado grandes ingresos gracias a ese dinero, pues más de la mitad del dinero que hoy día administra la banca es gracias a los fondos de pensiones. Dos, los mineros, los agroproductores, los grandes olleros, por ejemplo, reciben el diésel subsidiado, la gasolina subsidiada, tienen incluso devolución impositiva como el CDI, y eso hace que las élites nomás se hayan beneficiado y esta estabilidad espura o esta estabilidad aparente haya hecho que los sectores más empobrecidos pueden haber mejorado en algo su situación, pero no en la proporción que deberían haber mejorado. Por ejemplo, ahí hay un dato importante que tiene que ver la distribución del PIB por ingreso. El año 2001, el año 2001, el 30% de todo lo que producía Bolivia, hasta el 31%, iba a remuneración salarial. Hoy día, esa proporción está poco más del 21%. Es decir, de todo el Producto Interno Bruto que se genera en Bolivia, más o menos el 21% va a remuneración salarial. Es decir, la distribución de la producción que se hace en riqueza, de la producción de riqueza en Bolivia, ha ido en desmedro de los asalariados, por ejemplo. Entonces, eso no puede decirnos que la situación está bien. Y hoy día estamos viendo de que ya la situación de este modelo ha llegado a su crisis. Y lo que está mostrando es
Permito repetir aquí los datos que ha tomado René: la baja de las reservas internacionales, el alto endeudamiento, las altas importaciones. Con esto quisiera, por favor, mostrar, miren lo que ha sucedido en Bolivia, si me permiten mostrarles este gráfico. Está mostrando la importación de productos, alimentos elaborados, y cuánto hemos importado. Miren, el año 1990 era 77 millones, el año 2005 128 millones, y ahora hemos llegado a 690 millones de dólares de importación de este tipo de alimentos. ¿Por qué tomo en cuenta esto? Porque estos alimentos son los que justamente nosotros podríamos elaborar y generar producción interna, trabajo, todo en función de estos, en función de nuestro mercado interno. Pero no, el tipo de cambio fijo lo que hace es hacer que favorecer las importaciones, incluso de cosas que nosotros podemos producir. Ese daño, este es el daño que está haciendo este modelo, y ahora habría que, paso la palabra a Roger para reservarme en la segunda parte cómo podemos resolver esto. Muchas gracias. Vuelvo a saludar a Gustavo, a René y desde luego a Mirko en esta amable apertura de la cátedra que se nos da la posibilidad de emplear. Ha sonado una alarma muy intensa, muy inquietante para la población boliviana desde hace aproximadamente inicios de marzo, y esta alarma económica es la iliquidez de dólares, la dificultad para acceder a dólares. Este es un cambio notable desde hace muchos años, inclusive desde antes que el MAS se hiciera cargo del gobierno, y nunca llegó a hacerlo durante el gobierno del MAS porque, como se ha dicho ya, había una disponibilidad enorme de divisas dado los altos precios de nuestras exportaciones. Entonces, esta falta de divisas que proviene de la caída de reservas, cuya información ha empezado a ocultar el gobierno también desde principios de marzo. Entiendo que el último reporte es de febrero, y tiene una composición, ese reporte, donde la mayor parte de las reservas están en oro, que de momento no son monetizables, no se pueden comprar, vender. El gobierno espera hacerlo a través de la ley del oro, pero allá hay una discusión si realmente este es el momento más adecuado. Y por otra parte, si esta ley no se aprueba, se debe a la división interna del MAS, cada vez más violenta, cada vez más feroz, cada vez más fecunda en la presentación de informaciones y acusaciones de actos de corrupción de cada uno de los protagonistas de esta pelea. Y dentro de ese cuadro de problemas políticos están además los conflictos que tiene el partido, la fuerza gobernante, con los mineros cooperativistas, que se han convertido hoy día asociados con grandes empresas chinas, principalmente algunas peruanas, colombianas, que son los socios más importantes de estas asociaciones, que no deberían existir, no están permitidas realmente por ley, pero se las tolera. Estos grupos asociados con a los dirigentes de cooperativistas han llegado a exportar más de 3.000 millones de dólares en los últimos años. Y todo lo que deja eso al país no supera los 50 millones de dólares. Mientras que en hidrocarburos, que están declinando, que están en una fase de extinción por el descuido enorme del Estado en hacer lo que debía hacerse para seguir explorando, encontrando y desarrollando pozos, y eso los técnicos nos recuerdan que solo ocurre con una frecuencia no menor a 10 años. Entonces estamos 10 años atrasados, por lo menos, y en realidad frente al mundo lo estamos más, dada la tendencia cada vez más intensa
de ir a la disminución de la producción y comercialización de combustibles fósiles por el enorme impacto que tienen sobre la crisis ambiental que está desbaratando las economías y poniendo en riesgo la vida del planeta inclusive. Entonces, tenemos ese cuadro con inquietud económica, con unos ingresos que en realidad, si uno analiza las exportaciones bolivianas, es poco probable que cambios como simplemente el ajuste de la tasa de cambio entre dólar y boliviano y otras similares vayan a tener grandes efectos, porque al ver la composición de las exportaciones, vemos que los grupos humanos, la cantidad de fuerza laboral que se emplea al exportar gas, al exportar oro o al exportar soya, que son áreas todas con una importante intensidad de capital, vayan a reaccionar favorablemente. En el sentido que, dejémoslo claro, cuando un Estado decide devaluar, está decidiendo empobrecer a los trabajadores. Ese es el efecto inmediato. Disminuye en un nivel desconocido, en el caso de la Argentina, permanentemente, los ingresos de los trabajadores. Es esa decisión, ajustarse los cinturones, devaluar, es por eso tan resistido por la población. Y es fácil decirlo, aún desatendiendo estas consideraciones técnicas. Por eso yo veo un consenso en autores que van desde los del gobierno, en economistas que van desde el gobierno, hasta autores de gente muy seria del lado liberal, el caso de José Antonio Morales, o ultraliberales, como el señor Saravia, que no ven, o Chávez, por ejemplo, no ven posibilidades ni realista plantearse el tema del cambio, de modificar el tipo de cambio y de meter una devaluación que va a tener que ser muy importante como una verdadera salida en la coyuntura. No lo ven. Entonces, y esto tiene que ver con factores económicos, el tipo de exportaciones que tenemos y, en segundo lugar, con el tipo de reacción social en el contexto político de gran choque, odios y rencores que están en la primera plana y que la gente detesta cada vez más porque se da cuenta que estos choques políticos están deteriorando la economía y mientras el gobierno habla de estabilidad, lo que hacen sus agentes políticos, sus ministros, principalmente los preferidos del presidente, justicia, gobierno, de presidencia, es meter leña al fuego y eso está limando esta estabilidad que, claro, es algo que van a seguir propagandizando porque más allá de todas las críticas que reciba, le ha dado al MAS la posibilidad de gobernar por 15 años. Y es debido a esta estabilidad que la disminución de la pobreza y la igualdad en Bolivia han avanzado a un ritmo más importante que en cualquier otro país latinoamericano. Pero eso no ha sido suficiente para que sigamos siendo penúltimos, ya tomando el conjunto. En Sudamérica seguimos ocupando el penúltimo lugar. Pese a ello, este enfoque económico ha logrado una mejora de ahorro y de cierta estabilidad de ingresos y eso le ha dado lealtad al MAS. Pero ahora aquello se está desmoronando. El gobierno está amenazado no solo por sus peleas internas, sino porque si toma una de estas medidas del tipo ajuste estructural que se tomó en 1986, saca a relucir, da estímulo a los fantasmas de la desdolarización, de la superinflación, y eso no hay quien lo aguante. Entonces los planes de coyuntura necesitan un ajuste que tome en cuenta estos elementos. Pero lo más importante, no se va a ir a ningún lado con ninguna reforma si no se plantea un ajuste general del modelo económico del país. Ya no podemos seguir produciendo minerales, gas o litio más adelante
Si no, necesitamos utilizar lo que la economía mundial está mostrando como los grandes valores, como los grandes nuevos bienes. Y esos los tenemos en abundancia en el país, están relacionados con la biodiversidad, con la capacidad de generar oxígeno, agua dulce, agua bebible. Una nueva economía de esta naturaleza debe entrar, debemos ir a ese tránsito, cambio de matriz económica, cambio de matriz energética. La electricidad que consumimos proviene de un 70% de quema de gas, en vez de exportarlo, por ejemplo. Entonces, queda claro que los sueños de industrialización de los años anteriores, del siglo pasado, esos planes tipo estalinista o tipo nacionalista, no nos llevan a ninguna parte. Y esa fórmula, curiosamente, la dejó la misión norteamericana del señor Bohan en los años 40, el tipo de economía que tenemos, ese modelo no ha cambiado. Desde Bohan hasta Evo, desde los años 40 hasta el año de hoy. Entonces, ese es el problema y eso es lo que puede permitir ensamblar los cambios inmediatos que hay que hacerse, reflexionar, trabajar con la sociedad y plantear un nuevo futuro que nos saque del semisótano en que vivimos y realmente nos permita desarrollar nuestras habilidades en todos los campos. Es economía verde, es economía con mucha tecnología, es tecnología incorporando la economía naranja, es la tecnología dando nuevas alternativas a nuestros comerciantes populares, a los cocaleros, al 80% de trabajadores que no tienen salario, que viven en la economía informal, que viven en la economía subterránea. Creo que por allá pasa el problema. Gracias. Complementando lo hasta ahora dicho, quería mencionar lo siguiente. Evidentemente, el tipo de cambio no va a ser tan determinante, porque sí lo es relativamente para las exportaciones. ¿Por qué digo esto? Porque gran parte de nuestras exportaciones son gas, son hidrocarburos, y eso no está definido por el tipo de cambio, por el precio, sino son contratos entre países, con Brasil, como Argentina, como sabemos, ¿no? Entonces no está determinado específicamente por lo que es el tipo de cambio. En lo que sí tiene su efecto es en las importaciones, ¿no? Entonces, cuando tenemos un tipo de cambio como el de ahora que está sobrevaluado, evidentemente es mucho más barato comprar productos importados y de contrabando, como lo dijo Gustavo, y es mucho más caro producir aquí adentro. Entonces, tiene dos connotaciones. Una es la constante caída de reservas internacionales, que es el problema que tenemos ahora, y el otro es que realmente le saca de juego al productor nacional. Y eso es un tema muy complejo para nuestra economía en corto y mediano plazo. Es una afectación muy grande, ¿no? Eh, ¿Por qué estamos en esta situación tan compleja? Es básicamente, son las políticas vigentes y desde hace muchos años que nos han llevado, es básicamente el modelo que se nos ha planteado, ¿no? Uno con un tipo de cambio congelado que favorece obviamente a sectores de comercio y demás, pero no a la producción nacional. Y el otro es este modelo de expandir constantemente el gasto. Y claro, en la bonanza vendíamos nuestros hidrocarburos a altos precios y constantemente recibíamos este flujo de recursos que entraban en la economía, pero esto no era sostenible en principio. ¿Por qué? Porque son recursos grandes que teníamos de fuentes no renovables como los hidrocarburos y que dependen además de precios internacionales y los recursos han caído. Entonces, este modelo de impulsar la demanda a través de mayor y mayor gasto básicamente no era sostenible y nos ha llevado a esta situación. Como dijo Gustavo, era como un equilibrio, pero ficticio, ¿no? Tanto por el lado de lo que es vivir con tantas importaciones, porque teníamos grandes divisas, como seguir gastando y gastando, y estamos en la situación que actualmente nos encontramos, ¿no? Ahora, el problema debía haberse resuelto con tiempo, ¿no? En realidad ha sido un horror congelar el tipo de cambio, en principio el año 2011, pero cuando ya se veía que acabó la bonanza de los recursos naturales, ya ingresaban menos divisas al país, debíamos solucionar el tema del tipo de cambio, como lo han hecho los demás países de la región. Han protegido sus economías, han devaluado, ¿no?
Ahora, no decimos eh, eh, tener un tipo de cambio también subvaluado o muy subvaluado, pero el tipo de cambio ahora está sobrevaluado, es decir, al menos un poco para equilibrar la discusión, al menos deberíamos mantenerlo en relativo equilibrio, si no se quiere tal vez buscar la competitividad por ese lado, pero por lo menos en equilibrio, pero ahora no estamos así, ¿no? Es un tipo de cambio que está sobrevaluado y con el cual realmente no afectamos mucho a la producción nacional y obviamente a la caída de divisas, ¿no? Entonces, ahora, el problema debía haberse resuelto en su momento, cuando ya acabó la bonanza 2015, 16, 17, incluso el año 2018 se podía ir resolviendo, ir, digamos, soltando poco a poco el tipo de cambio con la menor afectación posible. Cuando más transcurre el tiempo, cuando más han postergado el problema las autoridades que son responsables del área, es cuando el problema se hace mucho más grande y es más difícil corregirlo, ¿no? Actualmente ya estamos en un problema más complejo porque ya esto ha trascendido, si se quiere, incluso lo que son las recetas económicas para ir ajustando, porque ya estamos en un área ya gris, que ya aquí no solamente depende de cómo haces la economía, sino de las expectativas de la gente, de la confianza, y es un elemento que se ha roto, ¿no? Entonces, lo complejo del momento es que hay que implementar ajustes y reformas para trascender esta situación con la menor afectación posible. Y lo complicado es que cuando se ha llegado a un extremo tal como el actual, a veces, muchas veces, los ajustes, las soluciones se pueden confundir con el problema, porque cualquier ajuste que hagas, obviamente va a causar mayores expectativas, lo que ha dicho Roger, y la gente piensa que ese es el problema. El problema ya se ha causado, ya tenemos el problema, pero hay que ir planteando las soluciones. Te cedo la palabra, Gustavo. Gracias, René. Bueno, y primero, quiero un poco reiterar que no ha habido estabilidad, que la estabilidad ha sido engañosa, fraudulenta, una mentira en el país. Y que hemos aparentado tener estabilidad por el tipo de cambio fijo y la inflación más o menos controlada. Y ahora estamos viendo que este modelo que se ha aplicado desde el 2006, muy afincado con el modelo, con el tipo de cambio fijo, está echando aguas. Y ahora aquí viene, yo digo, una discrepancia fundamental. Eh, ¿Puede contenerse la devaluación? ¿Podemos evitar que el país más temprano que tarde va a llegar a la devaluación? Y aquí hay dos visiones. Una es de los economistas que trabajan en este momento en el gobierno y de los incluso opositores. Roger nos ha hecho dar cuenta de que todos hay una coincidencia en defender, entre comillas, la estabilidad que ya hemos dicho que no existe. Ellos piensan que sí se puede contener, ¿no? Y que para eso recomiendan que el gobierno reduzca el déficit fiscal, elimine los subsidios, se endeude de aquí o de allá, quite el impuesto a las transacciones financieras, etcétera, etcétera, etcétera. La otra concepción, lo que yo he intentado mostrar en la primera parte de mi exposición, es que no se puede contener. El que un país como el nuestro tenga que devaluar su moneda es una determinación económica. Puedes un poco jugar con eso, como el gobierno lo estaba haciendo y ha sido muy costoso porque ha logrado jugar y mantener fijo el tipo de cambio por la gran afluencia de dólares. Cuando no hay esa afluencia de dólares, no puedes mantener el tipo de cambio fijo. Sí o sí, tienes que devaluar. Tienes que devaluar. Ahora, el problema es el siguiente. El gobierno no está cambiando de actitud. No está cambiando de actitud. Primero, es casi improbable que quite el subsidio a los combustibles. Segundo, se va a seguir endeudando y nos va a seguir endeudando. Tercero, está apostando a ciertos proyectos que ellos ya han mencionado, ¿no? Por ejemplo, el litio, que en mi criterio está un poco lejos. Segundo, el reemplazar las importaciones de diésel con el diésel ecológico y las plantas que están creando en Santa Cruz. ¿Cuánto van a reemplazar? Todo el diésel no es una opción viable. Puede ayudar, pero no es una opción viable, ¿no? Entonces,
en el corto plazo vamos a devaluar. Es una determinación económica, independientemente de las intenciones, de los conflictos políticos que tenga el gobierno y de las buenas intenciones de los economistas, yo digo de derecha, hay que decirlo francamente, de derecha, que están ahora coludidos con el gobierno para defender esta estabilidad, ¿no? Entonces, si esa es la realidad, el problema es el siguiente, el problema es lo que Roger ha planteado, ¿no? Toda devaluación, grande, chiquita, pequeña, es una forma regresiva de distribuir el ingreso. En la práctica, cuando hay una devaluación, históricamente se puede ver, se benefician las élites, los que tienen capacidad de maniobra, y se perjudican los trabajadores, particularmente los trabajadores asalariados, los que no tienen, tienen un capital de comercio que les permita generar algún margen, por ejemplo, ¿no? Y esto va a suceder ahora, pero va a suceder, es una determinación económica. Entonces, aquí solo hay dos problemas, ¿no? ¿Cómo vamos a la devaluación? ¿Dejamos que el gobierno siga haciendo lo que está haciendo y cuando lleguemos al precipicio caemos al precipicio? ¿O desde ahora planificamos el cómo llegar a la devaluación? El cómo evitamos, el cómo tratamos de hacer de que la devaluación que se va a venir y por lo tanto todo el cambio de este modelo económico tenga que ser menos costosa para los trabajadores y para los sectores más empobrecidos. Roger, te dejo la palabra. Muchas gracias, Gustavo. Cuando yo pedí que esta exposición en 3 partes que me toca hacer se llame Las aguas bajan turbias, es tratando de poner una figura, una metáfora sobre las complicaciones, las turbulencias que vienen de los dos lados, económico y político. Creo que las respuestas para ser positivas, para permitirnos salir de esta época de rencor, de acusaciones, de apresamientos, de una justicia completamente criminal que actúa, tiene carta libre para actuar en función de las instrucciones que recibe del Ejecutivo, y una economía que se está descalabrando, que está poniendo nerviosa a la gente. Hay que abordar las cuestiones desde los dos lados. En primer lugar, esto significa que necesitamos al más breve plazo posible plantear respuestas económicas que podrán o no podrán incluir tales o cuales medidas. Está claro que hay que ver cómo evitamos que las reservas se sigan perdiendo, cómo eso tiene relación con el cambio, cómo logramos lo más importante, pasos hacia la transformación productiva, cómo logramos que empresas que se están comiendo y burocracia que se está comiendo una parte considerable del presupuesto sea colocada fuera de él, cómo logramos que la corrupción que se lleva porciones tan grandes por debajo de la mesa deje de hacerlo. Pero todo eso requiere, lo planteo una vez más, que el país se enamore, se ilusione con un proyecto nacional de largo plazo. Y ese proyecto es cambiar la matriz, cambiar el modelo, pero en serio, ya no como en los últimos 80 años. Vivir de otras cosas, tenemos la posibilidad de convertir a Bolivia en un país modelo con los recursos que tenemos, con una utilización diferente. No seguir creciendo con ciudades tipo Miami, por ejemplo, y saber que en vez de el 1.000.000 de visitantes que tenemos al año, podríamos tener 5 millones si sabemos plantear un país que combina su riqueza cultural con su riqueza natural y que la cuida, por ejemplo. Entonces, hay que ensamblar ambas cosas. Lo otro es hacer lo que hace la oposición y la lleva a la impotencia actual. La oposición en lo económico más bien se caracteriza por decir, no hay otra salida que el terror. Y el terror es devaluación, ¿a cuánto? Aquí no se ha dicho. 10 bolivianos para empezar, 10 bolivianos por $1, 12. ¿Cuál es la que les gusta a los técnicos? Y de ahí le metemos para estar dentro de un año a 20. ¿Qué significa eso para el 80% de los trabajadores que no tienen salario,
que no tienen sindicatos, que no tienen cajas, que no tienen jubilación. Entonces, la combinación de ambos elementos, una respuesta que acuda al país a su fuerza, y no va a haber la fuerza del país si no se le da una línea de futuro de largo alcance. Eso no lo da la oposición, y el MAS definitivamente sumido en la corrupción, en la pelea más de peor categoría, de los insultos, de las descalificaciones, donde los del ala evo moralista le dicen a los luchoarcistas: ustedes son narcotraficantes, su ministro de gobierno protege al narcotráfico, su jefe de caminos ha hecho un gran negociado y ustedes no lo aprecian. Y los otros les dicen: ustedes son los maestros, ustedes empezaron, y siguen con las mismas cosas. Y esto está llegando a las organizaciones sociales, incluyendo es el corazón del modelo político. Las organizaciones sociales, especialmente las campesinas, han empezado a mostrar el impacto de esta inquietud, que empezó, ya lo digo, con la falta de dólares, pero además con la lentificación del mercado. Es muy difícil comprar, es muy difícil vender bienes de cierto tamaño, desde un automóvil, por ejemplo, para arriba, se está haciendo cada vez más difícil. Y eso, si no se corrige, lo va a llevar al gobierno del señor Arce a plantearse la posibilidad de acortar él mismo su mandato, con los efectos económicos que esto pueda tener. Lo que sucede es que si tú partes del criterio de que puedes controlar el tipo de cambio y ahí mantener esta estabilidad espúrea, claro, tienes que corregir el subsidio a los combustibles, tienes que reducir el déficit fiscal, tienes que quitar el ITF, ¿no? Liberar exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si partimos del criterio de que la devaluación no se puede contener porque la economía está exigiendo eso, porque Bolivia todos los días se relaciona con el comercio internacional, lo que hay que hacer es ver si podemos planificar esa devaluación. Y desde mi punto de vista, un punto de vista de izquierda, un punto de vista favorable a los trabajadores es planificar el cómo vamos a enfrentar este problema al cual nos ha metido el MAS. Y para eso, por ejemplo, no se trata solo de quitar el subsidio a los combustibles, hay que hacerlo urgentemente, sino que a la vez que se quita el subsidio a los combustibles, hay que crear un sistema de subsidio directo al servicio de transporte, para que la gente no sienta el peso, el costo de ese ajuste en sus bolsillos, o si lo sienta lo menos posible. Lo otro que hay que hacer, y es importante, por ejemplo, sí, es necesario endeudarnos para fortalecer, por ejemplo, las reservas internacionales, pero nos endeudamos y fortalecemos las reservas internacionales para seguir manteniendo el tipo de cambio fijo y este modelo que discursivamente dice modelo económico, social, comunitario, productivo, o para cambiar este modelo. Yo digo, nos endeudaremos para fortalecer las reservas internacionales y dar pie a cambiar el modelo. Y cambiar el modelo no va en un criterio por los planteamientos que está diciendo Roger, o que está demandando Roger, que para mí es una segunda etapa. Para mí cambiar el modelo va, por ejemplo, por cambiar el sistema impositivo en Bolivia. Bolivia, digan lo que digan nuestros economistas más renombrados, todos de derecha, es casi un paraíso fiscal. En Bolivia, efectivamente, no se paga, por ejemplo, el impuesto a las utilidades. Y nadie hoy día, ni las universidades, ni las organizaciones de izquierda, menos los sindicatos, pelean por reformar el sistema de impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que hacer hay que arreglar primero cosas importantes. Segundo, hay que arreglar también el tema de la seguridad social, por ejemplo, la rentabilidad, el nivel de las pensiones, el que la mayor cantidad de gente participa en las pensiones, etcétera, etcétera. Eso es cambiar el modelo y después ir a la segunda parte, llámese economía verde, economía naranja, por supuesto, quitando todas las ideas neoprimitivistas que hay ahí. Pero esto es lo que hay que hacer. Y lo otro que hay que apuntar es a, por ejemplo, ser efectivamente propietarios de los recursos naturales, sean
como los hidrocarburos, el gas, los minerales, los bosques, etcétera, etcétera. ¿Y a qué me refiero? Efectivamente, tiene que haber una presencia del Estado y tiene que haber una determinación del Estado. Hoy día, por ejemplo, en petróleo, cuando no se ha puesto la obligación de trabajar a las petroleras, no tenemos esa determinación como Estado, como país. Y cuando se da libre accionar a las cooperativas mineras, bueno, mal llamadas cooperativas mineras, tampoco. Y cuando se quiere mantener inmaculados los bosques. Si uno ve la bibliografía internacional, va a darse cuenta que los bosques que se explotan, y cuando digo explotan, no estoy diciendo que se talan, sino que se trabajan, son los bosques que más tiempo se mantienen, son los bosques que tienen sostenibilidad. Entonces, hay que ir a esos cambios, sí, pero hoy día la tarea urgente es ver cómo enfrentamos este camino al precipicio que nos está llevando el MAS. Y para eso hay que convocar organizaciones, intelectuales de izquierda, sindicatos, todo, para prepararnos y para evitar que el MAS nos siga llevando al precipicio. Gracias, Gustavo. Quiero subrayar la necesidad de que el enfrentamiento de este enorme malestar que siente la sociedad boliviana, esta caída de la gobernabilidad y esta incertidumbre económica que se hace cada día más intensa, tiene que ser abordada simultáneamente por el lado político y por el lado económico. En el lado económico, las medidas más urgentes tienen que ver con evitar la pérdida de reservas y hay que lograr una ganancia y para ello debemos empezar por recortar todos los gastos que desde el Estado sirven para crear nuevas burguesías y gordas burocracias y para eso políticamente es necesario que la sociedad recupere sus organizaciones, que no estén alineadas, que no sean oficialistas y lo son hoy día porque los dirigentes obtienen privilegios, candidaturas, dineros, viáticos, etcétera. Tenemos que salir juntos de esto. No lo podremos hacer si no tenemos al mismo tiempo una justicia que no trabaje por los mandatos políticos del Ejecutivo. Y no lo vamos a lograr con la manera en que le está volviendo a preparar el MAS con esas elecciones, que no son malas las elecciones. La gente en las dos anteriores elecciones judiciales rechazó a los candidatos del MAS. Ninguno de nuestros altos magistrados tiene ni el 10% de la votación. Y tenemos que meter a la cárcel, tenemos que juzgar al Tribunal Constitucional anterior y al actual, porque violaron la Constitución, la reformaron sin referéndum y además anularon. El primero anuló una elección popular, el referéndum de 2016. Eso es un delito de lesa Constitución. Y no bastan otras medidas si no impedimos que el máximo tribunal constitucional esté sea servil al poder. Y esto es clave para poder avanzar todo lo que además hay que hacer. Esto es en lo inmediato. Tenemos que ir a cambiar desde ahora las principales fuentes de ingresos. Lo recalco, la posibilidad de traer visitantes, eso que llamábamos turismo. Tenemos apenas 1 millón. Podemos traer 4, 5 con una estrategia apropiada. Esos son 5.000 millones de dólares. Tenemos al mismo tiempo, en lo urgente, en lo inmediato, que hacer cumplir el control social. No se trata de... Yo no confío en el Estado como administrador. El Estado es administrador, no dueño, lo dice la Constitución. Los dueños somos los bolivianos. Entonces la sociedad tiene que controlar al Estado para que no proliferen en su seno los robos y las estafas y las puñaladas entre ellos. Esas son tareas que nos abren el camino desde ahora, no para mañana, de ser un país que cambie de visión, que cambie la forma que hemos estado utilizando extractivista, con ese industrialismo de los años del siglo XIX y XX y que nos pongamos al día en investigación, desarrollo, que nos pongamos al día con el respeto. ¿Saben qué? Ese programa no tiene que inventarlo ningún grupo de técnicos. Sus líneas principales del nuevo modelo de desarrollo
están contenidas en nuestra Constitución, que es resultado de más de 10 años de deliberación desde los años 98 en que entró la sociedad, y no se trata de una Constitución del MAS. Allá hay un modelo democrático descentralizado con autonomías, y ahí el planteamiento de una economía nueva, completamente distinta a la burocrática, expoliadora que tenemos hoy día. Creo que por ahí pasan las pistas para reconciliarnos y para hacer algo conjuntamente, porque si no, este es el otro lado, no lo vamos a poder hacer. Voy a partir esta parte final con una consulta, una pregunta que hacía Gustavo sobre ¿se puede contener la devaluación, no? Nosotros desde Fundación Jubileo por muchos años hemos planteado el tema de ir ajustando el esquema de tipo de cambio, ¿no? Que es un error haberlo congelado en 2011 y durante los años siguientes había que resolver el problema, ¿no? Y habían muchas propuestas, no solamente nuestras, sino de diferentes analistas, instituciones, de cómo ir abordando en momentos en los años que teníamos todavía bastantes recursos en cuentas bancarias, en las reservas internacionales, mejor dicho, ¿no? Pero el gobierno no lo hizo, ¿no? Dejó el problema para más adelante, y cada vez es más complicado, más complejo, ¿no? Porque no necesitábamos llegar a una situación de discutir temas como el que dijo Roger, o sea, algo abrupto como una devaluación a un tipo de cambio mucho más elevado, sino que esto podía ir resolviéndose de manera incluso gradual en su momento, ¿no? Por supuesto que ahora igual hay que plantear alternativas, soluciones, pero decía Gustavo, se puede contener. El detalle es el siguiente, que esto va a depender de las reservas internacionales que se están agotando, ¿no? Cuando se acaban las reservas, ¿qué es lo que sucede? Ya la pregunta es, ¿va a haber o no va a haber? Ya es una pregunta que queda fuera de espacio. En realidad, la consulta es, ¿lo va a hacer el Estado para resolver o lo va a hacer el mercado? Porque por último el Estado deja de vender, no tiene ya estos recursos y lo hace el mercado. Y esto se llama el mercado negro. Hay que ver lo que ha sucedido en Argentina, en nuestra historia económica anterior. Esto es claro, ¿no? Entonces, es muy complejo este tema, pero es el Estado que debería asumir porque de todas maneras es algo que en algún momento, si vemos el mediano plazo, va a suceder. Así de simple, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Resolver el problema, las causas que han originado el problema, que es el profundo déficit fiscal por este gran gasto que hemos ido aumentando año tras año, está muy elevado el gasto público. Y el otro es el tema de la caída de reservas asociado al tipo de cambio, ¿no? Si no resolvemos las causas, vamos a continuar en esta tendencia en bajada de deterioro y de complicación de las variables económicas, ¿no? Y lo que está sucediendo actualmente es que el gobierno no está abordando los problemas, solucionar los problemas, sino más bien está tratando de captar créditos, grandes créditos, lo más rápido posible, y aquí hay una responsabilidad del gobierno, de los asambleístas que aprueban, incluso de los organismos internacionales, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hacemos? Ya no son créditos para desarrollo, para carreteras, para construcción, finalmente son créditos que son para el apuro, y eso como bolivianos vamos a tener que pagar durante muchos años, ¿no? Eh, el endeudamiento, la carga de la deuda, porque ¿en qué va a terminar esto? Si no solucionamos los problemas, nos endeudamos, ya sean 1.000, 2.000 millones, lo que fuere, y va a terminar en lo mismo, en contrabando, en importaciones, etcétera, como hemos ido disminuyendo nuestras reservas los últimos años, ¿no? Entonces aquí está está en la cancha del gobierno, son las autoridades que tienen que asumir el problema y necesitamos ajustes y reformas. Gracias. Al cierre de esta cátedra está bastante claro que hay posiciones distintas, muy encontradas, y esto es apenas en un espacio limitado que la cátedra puede tomar en cada una de sus sesiones. Sin duda alguna es mucho más amplia. La amplitud es mucho más grande, el abanico de posiciones, y estamos requiriendo, número uno, que al expresar estas posiciones se explique partiendo del reconocimiento que la política y la economía están más amarradas, hermanadas que nunca. Es preciso explicar tanto lo técnico-económico
como el contexto y la orientación política de las propuestas. Y en ellas, en las propuestas técnicas, hay que empezar a pisar tierra, decirnos, por ejemplo, los que plantean la devaluación como el centro de sus propuestas. No es el gobierno en este momento, ni ningún opositor habla francamente de ello, pero sabemos que están por esa opción. Tienen que decirnos cómo van a calcular las devaluaciones y de qué se van a acompañar además de los conocidos ajustes. En definitiva, esto más una conexión entre la coyuntura y el futuro, un nuevo proyecto nacional, porque el actual ha fenecido. El modelo está herido de muerte y no solo es el del MAS, sino el que heredó y prosiguió desde hace varias décadas con la misma columna vertebral de explotar los recursos básicos y seguir avanzando hacia Oriente entre sus principales características. Y por último, no queda sino agradecerles a ustedes que nos han recibido amablemente en sus pantallas y en sus casas. Hasta pronto.